Tierra tiene 4.500 millones de años supuestamente. Pues el ARN necesita más tiempo para ensamblarse. Buscaban maneras para prolongar su vida, como el rito sumerio, el Usur-Daur, la transferencia del ser. Así iba pasando de milenios en milenios. De aquí los ritos de los vampiros, los ritos de los dioses del inframundo, de los seres de las estrellas. Todo está ligado. Nosotros somos su evolución, la evolución de un proyecto que hibridó con ellos. ¿Os tengo que decir algo? Os voy a dar 30 segundos para que busquéis por casa una bolsa de plástico, porque os va a explotar la cabeza. Esto está extraído de textos antiguos, de las tablillas líticas y andinas y de los trabajos que vamos a recomendar aquí, y os voy a poner los libros luego para que los busquéis. No le podemos quitar mérito a las civilizaciones anteriores achacando cualquier construcción que haya en el mundo a que han sido los marcianos. No, civilizaciones anteriores. Van a volver. Y aquí, hijos del sol, viene la revelación. Uno de los textos más antiguos del planeta está en la India, los textos védicos. Uno concretamente, con más de 16.000 años, escrito por una mano humana. Este texto, llamado Grita Brahma Dabrasta, detalla la conversación de un dios, un hijo de las estrellas, con un sabio. El sabio le preguntó a este ser, el cual era muy difícil de encontrar. Era muy antiguo y estaba situado en unas montañas perdidas. El sabio le preguntó cómo erradicar el odio en el mundo. Y el ser contestó: ¿odio? Nosotros os dimos esa emoción. Os dimos todas las emociones que esperábamos para vuestra evolución. Nos ocupamos de vosotros, os dimos el fuego, construimos estructuras y os dimos un Edén. Nos adorasteis como dioses. Os adoramos a vosotros como nuestra más grande creación. Y durante las 7 etapas hemos mirado cómo os destruíais unos a los otros. Iniciabais guerras. Nosotros deseábamos regresar, pero os dejamos crear vuestro propio destino. No nos dimos cuenta de que sois criaturas violentas y barbáricas cuando aumentáis en población. Hemos intervenido muchas veces. Muchos de los nuestros han perecido aquí. Otros han hecho el bien y otros han hecho el mal. Aún así, nosotros hemos intentado salvaros de nuevo. En cada etapa nos llevamos a un niño, hijos del sol, criado por nosotros, yo os saludo, educado sobre el significado de la creación y la vida. Y vosotros, cada vez que ese niño ha vuelto, ha sido castigado por vuestros reyes. Nosotros fuimos quien os dio el fruto de la vida. Debido a nuestra inmortalidad, nosotros hemos perdido ese regalo.
En este texto encontramos lo que estábamos buscando. El sagrado libro de los números. Yahvé le dijo a Lot: no contrates ni hagas alianzas con los habitantes del Moab. Son demasiado bravos, poco obedientes. Por sus brazos y piernas corre la sangre de los rafaítias. También en estos textos se menciona a Og, rey de Basán. Los textos israelitas hablan de la ciudad de Hebrón y su último rey, Rafaítias. Se dice así: mirar desde el camino de conquista, desde las tierras de Abraham, desde Caldea hasta Egipto, y desde Egipto a la tierra prometida. En este periodo tan longevo ocurrió una de las batallas más constantes e increíbles de nuestra historia: las batallas de los ejércitos humanos contra los amalecitas. Son los hijos de los rafaítias, descendientes más menudos de los nefilim, y esto ocurrió en el Éxodo. En el capítulo 13 del libro de los números, Yahvé mandó a Moisés a reconocer las tierras de Canaán, y dijo así: y subieron por el sur y llegaron hasta Hebrón, y allí nuestros espías vieron a Sesai, Talmai y Aimán, los hijos de Anac. Aún vivían, los grandes gigantes de la antigüedad. Libro de los Números, capítulo 13 al 22. Génesis 15-18. Y aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham, diciendo: yo he dado estas tierras a tu descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. Los kenitas, los keniceos, los canonitas, los refaim y los amorreos deberán entregar sus tierras. Atención, si no os habéis dado cuenta, tanto la religión hebrea como la religión cristiana se refieren a los gigantes con el mismo término: o refaim, o rafiaitas, o anaquitas. Desde el siglo XXI antes de Cristo, las ciudades de los gigantes fueron destruidas por los ejércitos de Yahvé y los humanos. Desde ese mismo día, cuando las ciudades de los gigantes fueron destruidas, perdieron su nombre en la historia y dejaron de llamarse rafaítias para llamarse emineos y amalecitas, para esconderse. El nombre rafaítias estaba prohibido y denunciado, y eran perseguidos. Ya era una raza más pequeña. Todo esto sucedió durante años. Por lo tanto, los emineos y los amalecitas son descendientes de los rafaítias, descendientes de los nefilim. Deuteronomio, capítulo 13, 29. Durante el discurso del Moab, se cuenta que las tierras que pisamos pertenecían a los emineos. Los emineos era denominado como el pueblo de la gente grande, que dominaban la forja. Libro de los Números 14:21. Amalek. Este término luego se transformó en amalecitas, o sea, gigantes. Los amalecitas habitaban la tierra del sur, hasta el Eteo. Del Eteo hacia adelante, hacia el oeste, dominaban los jebuseos y los amorreos, que estos eran humanos. En cambio, los cananeos llevaban en su sangre de gigante, al igual que los filisteos, como Goliat y como
todos los héroes de esa época. Llegaron incluso a dominar la ribera de Transjordania y Fenicia en los siguientes siglos venideros. En los siguientes siglos fueron llamados filisteos, habitantes de la región costeras del Líbano y Siria, como el rey Saúl, que medía casi 3 metros, ya eran más menudos como estamos viendo. Goliat y sus hermanos, 5 tenía, todos mercenarios trabajando para ejércitos. Por lo tanto, los filisteos eran híbridos, muchos de ellos tenían sangre nefilim por sus venas. Y sí, como ya hemos dicho, Sansón era un rafaitia. Sansón era un rafaitias. Siempre se ha dicho que era hebreo, pero no lo era. Nació en el Líbano, zona filistea. Su nombre, Sansón, denota culto al sol, no a Yahvé. Atención, en el libro de los jueces se cuenta que Sansón mató a 1000 hombres con una quijada de caballo o de burro. Sansón rechazó una princesa hebrea y eso le costó ser repudiado por el bando contrario. Muy mal visto en esa época, ya que el culto a Yahvé estaba creciendo y Sansón rendía culto al sol. Sansón se casó con una giganta que estaba enferma y el Señor la curó y la llamó Rafaela, la que fue curada. Se casó con esta filistea, que si hemos entendido el vídeo, los filisteos tienen sangre rafaitias. Otro bombazo más para nosotros, chicos. Es tan interesante escudriñar los textos antiguos para que nos demos cuenta que está todo muy bien explicado, solo que no quieren que sepamos esto. Por eso se ha latinizado la Biblia, por eso se ha confundido, por eso se ha reescrito 13 veces. Pero esta es la verdadera historia. Gracias a las pruebas líticas en piedra, a los códices mayas como el trocortesiano y a la fonética, la estructuración de la palabra y las migraciones de los pueblos, podemos tener esta línea cronológica de tiempo. Hay algo que tenemos que saber. Todas las construcciones que hay en el mundo actual, tanto en las pirámides mayas como las de Egipto, que hay 100 pirámides, todas las construcciones, incluso las ruinas de Yonaguni en Japón que están sumergidas, todas estas construcciones son de antes del diluvio, de antes de la caída de la luna Kenos, de civilizaciones anteriores. No le podemos quitar mérito a las civilizaciones anteriores achacando a que todas las construcciones inexplicables han sido construidas por extraterrestres. No. Civilizaciones anteriores. Tenemos pruebas fonéticas, pruebas en piedra y las migraciones de los pueblos. Todo esto está contrastado con un trabajo catedrático. Esto es muy importante. Primero tendríamos Mu, que se situaría en el Pacífico Sur. Ahora mismo las islas del Pacífico Sur serían los picos de las montañas de Mu. Estamos hablando de otra etapa de la Tierra, con otra luna, con la luna Kenos en los cielos. Luego vendría la Atlántida. Claro que sí, la palabra Atlántida es una palabra preamericana. En ningún lugar del mundo se encuentra el vocablo alt. Creo que es cobre, o ciudad de cobre o ciudad de agua. Esa es la traducción de Atlántida. Es una palabra maya. Luego vendría la caída de la luna Kenos, que afectaría a todo el globo. Y los pueblos se refugiaron, los que sobrevivieron, o en las cumbres más altas, como escapando de algo, como Lhasa, Machu Picchu, el Tíbet, y en las profundidades de la tierra. Estamos en la cueva de los tallos. Y así está escrito en piedra, en unas tablillas antediluvianas. Cuando cayeron las aguas, 3 pueblos de piel blanca salieron de las galerías de la madre tierra: los guaras,
los tupiguaras y los íberos. Los íberos se extendieron por rutas de Argentina, los guaras por Brasil y los caras por toda América y formaron el reino de los Quito. Luego, cuando se extendieron por la ruta del Sol, se dispersaron y ahí formaron el pueblo de los etruscos, los sumerios y los egipcios. Aquí está la cronología de todas estas civilizaciones anteriores. Por eso la gente se atasca en Sumeria, pero por Dios, hay que madurar como investigadores. Sumeria está aquí cerca, al lado de los egipcios. Y esto es un tema muy importante. Muy bien, la caída de la luna Kenos. Este proceso fue centenario. La prueba está en un manto de polvo rojo que hay bajo nuestros pies, que cubre todo el globo. Los científicos han logrado averiguar incluso la trayectoria de la luna Kenos cuando cayó, en su caída centenaria, y mientras caía había vida. Y ahora un tema muy importante: si la luna Kenos cayó, ¿cómo ha llegado Selene a nosotros? Los científicos dicen que fue atraída por la Tierra, pero ¿sabéis qué? La doctora y yo coincidimos en esto. El pueblo de los acadios dice en sus lenguas y sus textos que la Tierra le pertenece porque estaba antes que llegara la luna. El pueblo de los griegos, quien llama a la luna Selene, dice que la Tierra le pertenece a los griegos porque su pueblo estaba antes de que la luna llegara a la Tierra. Hay narrativas en África de pueblos que cuentan que la luna no estaba en el cielo. Por lo tanto, había vida en la Tierra, no me expliquéis cómo, pero había vida en la Tierra cuando todo esto pasó en los cielos, después del cataclismo, de la caída de la luna Kenos. Y todo esto es un trabajo catedrático, con pruebas líticas, fonéticas y de migraciones de pueblos. Nosotros no creemos en las coincidencias, nosotros creemos en las pruebas fonéticas, pruebas líticas, pruebas en construcciones por todo el mundo que se salen de la escala de tiempo. Claro que los extraterrestres estuvieron aquí. Nosotros somos el proyecto hombre. Mucha gente preocupada me dice, pero entonces Enki ¿qué? Y digo, vamos a ver, Enki es descendiente de Sincaya y hijo de Lhasa. Son deidades que han pasado por los pueblos con diferentes nombres. ¿De acuerdo? No os tenéis que atascar ahí en Sumeria, que hay más. ¿Os tengo que decir algo? Os voy a dar 30 segundos para que busquéis por casa una bolsa de plástico, porque os va a explotar la cabeza. Esto está extraído de textos antiguos, de las tablillas líticas y andinas y de los trabajos que vamos a recomendar aquí, y os voy a poner los libros luego para que los busquéis. No le podemos quitar mérito a las civilizaciones anteriores achacando cualquier construcción que haya en el mundo a que han sido los marcianos. No. Civilizaciones anteriores. Claro que estuvieron aquí, hombre, estos han estado siempre. O sea, el tiempo pasa para nosotros, para ellos no, ellos están siempre ahí. Van mirando cómo pasan las civilizaciones y las culturas, ya está. Nosotros somos el proyecto hombre. Muy bien, entramos directos como un crochet. La Tierra se han sucedido diversas etapas. La luna actual es Selene, la luna terciaria. La luna secundaria era Kenos. Muy bien. La primera fuente existente que menciona a Hiperbórea, en detalle, lo encontramos en las historias de Heródoto, en el libro número 4, capítulo 32 al 36. Data del 450 a.C. Sin embargo, Heródoto hace referencia a 3 fuentes anteriores que supuestamente mencionaban a los hiperbóreos, entre ellas las crónicas de Hesíodo y Homero. Este último habla, y muy bien escrito, hay que decirlo todo, de Hiperbórea en su obra perdida Epigonos. Heródoto también afirma que el poeta Aristeas del siglo VII habría escrito acerca de los hiperbóreos en un poema ahora perdido llamado Arimaspea, sobre un viaje a la tierra de los Iseidones, que se estima que vivieron en la estepa kazaja.
De los hiperbóreos se decía que eran inmortales, además de ser descritos como dioses. El dios Apolo conducía cada 19 años su carro hacia esta región para rejuvenecer. También se dice que Medusa fue desterrada a aquellas tierras, a Hiperbórea. Y atención, en la mitología nórdica tenemos el famoso árbol de Irún, donde los dioses iban a rejuvenecerse. Qué casualidad que estaba al norte, al igual que se sabe que Osiris viajaba en un trineo para rejuvenecer hacia el norte también. Tenemos fragmentos acerca de Pitágoras, que se sostenía que Pitágoras descendía directamente de poblaciones hiperbóreas. Sabemos, gracias a la doctora, que el nombre correcto de Pitágoras era Pitaguaras. Guaras, de la tribu de los Guaras. Los conocimientos que trajo Pitágoras a Europa, a Grecia, a Atenas, fueron las bases del conocimiento que luego se extendió por el mundo. Por eso a Pitágoras se le conocía como el extranjero. Él no era ateniense ni griego. Aunque con los años se le talló en mármol con un rostro ateniense o griego para representar que había sido aceptado, pero ningún amigo lo quería, lo llamaban el extranjero. Buen dato de Pitágoras, gracias doctora. Muy bien, la localización de Hiperbórea. Se creía que los hiperbóreos vivían más allá de los nevados montes ripeos. Según Pausianas, la tierra de los hiperbóreos, hombres que viven más allá del hogar de las bóreas, eran gigantes, descendientes de otra época, de otro periodo, y quedaban muy pocos, pero su conocimiento era muy extenso y eran muy longevos. En su opinión, para llegar a Hiperbórea tenías que cruzar Tracia por la superficie o por los túneles. Había túneles que llevaban directamente hasta Hiperbórea. Atención a las referencias históricas que han escrito sobre Hiperbórea: Sofocles, Esquilo, Agamenón, Simonides de Ceos, Calimaco en su libro Deliano. También colocaron a las Bóreas más allá de Tracia. Otros escritores antiguos, sin embargo, creían que el hogar de las Bóreas estaba en un lugar diferente. Atención, es superdato. Heraclides, Pontico y Antimaco identificaron los montes ripeos con los Alpes y los hiperbóreos como una tribu celta, también llamados los helvecios, que vivían más allá del norte. Aristóteles colocó los montes ripeos en los límites de Escitia e Hiperbórea más al norte. Hecateo de Abdera y otros creían que Hiperbórea estaba pasado Gran Bretaña. Más tarde, las fuentes romanas y griegas continuaron cambiando la ubicación de los montes ripeos, el hogar de las Bóreas. El antiguo gramático Simias de Rodas, en el siglo III a.C., conectó a los hiperbóreos con los masaguetas, y Posidonio, en el siglo I, conectó a los hiperbóreos con los celtas occidentales, los mismos que estuvieron en Montserrat. Ponopio de Mela ubica aún más al norte el pueblo de los hiperbóreos, cerca del Ártico. En los mapas basados en puntos de referencia y descripciones exactas dadas por Estrabón, Hiperbórea se muestra de forma variada, como una península o isla. Está situada más allá de lo que hoy es Francia y se extiende más al norte. Otras descripciones la sitúan en la zona general de los montes Urales. Fuentes clásicas posteriores como Plutarco, en el siglo I, conectó a los hiperbóreos con los galos, que habían saqueado Roma en el siglo IV. Muy bien, hijos del sol, y aquí la sorpresa. Ya veréis cómo vuestro jefe cuervo os cuida mucho. Os traigo un
texto del siglo I. En las regiones más allá de la tierra de los celtas hay en el océano una isla, más pequeña que Sicilia. Esta isla continúa con una península, está situada en el norte y está habitada por los hiperbóreos, que son llamados así porque su hogar está más allá del punto donde sopla el viento del norte, Bóreas. Esa isla, ese terreno, ese continente es fértil y productivo en todos los sentidos y tiene un clima inusualmente templado. Hecateo de Abdera también escribió que los hiperbóreos tenían en su isla un magnífico recinto sagrado dedicado a Apolo y un importante templo adornado con muchas ofrendas. ¿Sabéis qué tipos de ofrendas eran? Piedras gigantes, dólmenes, en forma de círculo y semicírculo. Los templos hiperbóreos son templos esféricos de piedra, como Stonehenge. Hijos del Sol, os prometí que iba a ser un bombazo y aquí está. Stonehenge es hiperbóreo, conocimiento hiperbóreo. Ahora entendemos muchas cosas de cuando estuvieron los celtas aquí, en Montserrat. Por eso está el tejo en Montserrat, un árbol sagrado para los celtas, un árbol de una raza indoeuropea. De lo profundo de Europa, esos árboles fueron traídos hasta aquí. Y no encontramos nada más porque está todo bajo el agua. Tenemos que recordar que los mares cambiaron, los mares se movieron, muchas estructuras, muchas cosas están bajo el agua, chicos. Solo hay un 10% de tierra en el planeta Tierra.